sino que desde este año que nos presentamos a la renovación del grupo consolidado, le cambiamos el nombre porque refleja mejor lo que las líneas de investigación que tenemos. El grupo ahora se llama Esbrina porque hemos querido tener como un logo, como una señal de marca que nos permita en un momento determinado cambiar el nombre del grupo de acuerdo con las líneas emergentes de investigación que vayamos elaborando. Entonces se llamará Esbrinas por mucho tiempo y actualmente se llama Subjetividades y Entornos Educativos Contemporáneos, por la idea de que en estos momentos, en los lugares y contextos que vivimos, la percepción de las subjetividades no las subjetividades, sino las subjetividades mediadas, en muchos casos con la tecnología, pues son variadas y complejas y las tenemos que estudiar. Bueno, yo quiero agradecer a la Universidad de Extremadura, en general, a Jesús Valverde en particular, a su grupo y a todos los participantes en el proyecto coordinado de cuyo este encuentro es una de sus actividades de difusión. Bueno, quiero agradecer que me han invitado, aunque cuando aceptas, luego cuando sales de Barcelona y dices, Dios mío, ¿por qué dije que sí? Luego estás muy contenta porque ves a todo el mundo y disfrutes otra vez, pero siempre el susto ¿no? Bueno, yo tengo una cosa en la vida que pone etiquetas y yo tengo una etiqueta de crítica. Tengo una etiqueta de crítica porque yo siempre pregunto, pero desde que era un moco así de pequeño, o sea, yo siempre pregunto. Y yo cuando era así de pequeña yo decía, ¿esto por qué es así? Me decía, porque siempre ha sido así. Yo decía, pues esto alguna vez alguien decidió que fuese así. Entonces, si alguien decidió que fuese así, otro alguien puede decidir que sea de otra manera. Pero yo desde que me oigo hablar, bueno, yo era en la adolescencia me llamaban la sosa cáustica, porque yo preguntaba todo lo preguntaba, ¿no? Bueno, y entonces, claro, me han dado diferentes premios a mí, por ejemplo, en un seminario sobre diseño instructivo con Merrill, el famoso Merrill de Berkeley, ¿no? O sea, Marx y Engels, parejas famosas. Bueno, pues el señor, en un seminario internacional sobre diseño instructivo, le dieron el premio a la persona que había formulado más preguntas a lo largo del seminario. Lo guardo con un orgullo. Al final me dijo Merrill que porque hacíamos un proyecto juntos. Digo, pues no, muchas gracias, tengo muchos proyectos que hacer en mi vida. En mi departamento también me han dado el premio a la persona que más cuestiones de reivindicación y protesta he desarrollado. Y estoy orgullosa de hacerlo, porque yo creo que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es pensar. Y que bueno, el conocimiento es una herida, pero la ignorancia también. Y entonces yo he decidido que mi herida va a ser el conocimiento. Y bueno, cuando me dijo que quería que hablase desde el punto de vista crítico, digo, pues sí, voy a hablar. Pero os quiero decir de qué hablaré en este ratito que tú me avisarás, ¿no? Vale, voy a explicar de dónde hablo, que ya he empezado a hacerlo. Voy a hablar un poco de, cuando hablamos de innovación, tendríamos que preguntarnos desde qué noción de la escuela situamos la innovación. Porque hablar de innovación en el vacío, a mí no me sirve. Yo tengo que saber desde qué noción de escuela partimos. Porque si no, yo no puedo saber si es innovación o no. O sea, porque depende de dónde partimos, pues puedo decir, pues sí, pues esto es una innovación en este sentido o en otro. Y la innovación no es la moda, ni la novedad, ni lo nuevo. La innovación es una transformación de lo que hay en un momento determinado, se supone que para mejor, aunque a veces es para peor. Y luego, bueno, presentaré algunos ejemplos a partir de investigaciones en las que he participado sobre la innovación con tintes de la práctica que bueno, algunas cosas están en sintonía con lo que ha dicho José, que una cosa es lo que decimos, otra cosa lo que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos al diccionario, ¿qué tiene por crítica? Esto es importante. Si vamos al diccionario de la Real Academia, tenemos dos nociones de crítica. Una que es juzgar las cosas fundamentándonos o basándonos en los principios de la ciencia, el arte o las reglas del arte, ¿no? Y otra es censurar, notar, recuperar las acciones y las conductas de alguien. Yo no voy a hablar de esa crítica. Y esto lo digo porque con los alumnos que bueno, les sorprende mucho que les digo que tienen que ser críticos, dicen, es que a mí no me gusta criticar a nadie. Yo, no, si aquí no vas a criticar a nadie, que no, esto no es que esto no es Belén Esteban, no. Aquí no vas a criticar a nadie. Aquí cuando critiques,
vamos, tienes que sudar la camiseta, porque vas a tener que criticar con evidencias, con datos, con argumentaciones. O sea, que ese es el sentido de la crítica que a mí me parece que tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que en este país, aunque lo hagas desde este punto de vista, la gente enseguida nos sentimos aludida. Yo que sé, tenemos como una... a veces pienso que tenemos una facilidad emocional grande, ¿no? Bueno, pues tendremos que vivir con ello, ¿no? Pero yo hablaré desde aquí. O sea, no critico a nadie, no juzgo a nadie, pero sí que recojo elementos, recojo evidencias y las pongo encima de la mesa. Al que le sirva, pues fenomenal. Al que no le sirva, no pasa nada. O sea, yo desde siempre, desde que estaba en la escuela, yo siempre digo, yo no quiero Juanitas pequeñitas, ni Juanitos, yo quiero fulanitos y menganitos, cada uno diferente, de su padre y de su madre, con su propia voz y con su propio discurso, pero un discurso y una voz fundamentados y con sentido. Bueno, para que quede muy claro que soy crítica, pero no critico nada. Los chistes yo me los traía de casa ya, no sabía que aquí se tenían que poner chistes. Yo tengo algunos, pero yo los traía de casa, porque esto me lo traje preparado de casa, no lo preparé. Cuando vamos a hablar de nociones de la escuela, yo lo primero que quiero saber de qué sociedad hablamos. O sea, la escuela situada en qué sociedad. En una sociedad que sería llamado como industrial, basada en los sistemas de producción, en la fábrica, en las líneas de montaje, etcétera, etcétera, que llevó a sistemas de organización del trabajo como el taylorismo y el fordismo, división de tareas, etcétera, etcétera, y que la escuela las ha seguido de una manera y la sigue. La escuela es totalmente taylorista y totalmente fordista, todo dividido, todo compartimentalizado, cada uno hace una cosa, es muy difícil recuperar luego, lo importante son los hechos y los procedimientos, luego el sentido ya se verá, etcétera, etcétera. ¿Estamos hablando de esa sociedad o estamos hablando de una sociedad postindustrial, conectada, donde es más importante el sentido, la comprensión, la conexión, el poder entender sistemas complejos? ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿Dónde situamos nuestra escuela? Porque claro, la innovación será muy diferente para una escuela que piensa en la sociedad industrial que una escuela que piensa en la sociedad postindustrial. A veces hay gente que dice, pero es que muchos niños trabajarán pues en sitios, sí, trabajarán en sitios, por ejemplo, pues yo que sé, muchos niños y niñas trabajarán de cajeras en un supermercado, pero es que ahora las cajeras en un supermercado lo que menos han de saber es saber sumar y restar, porque la máquina se lo hace. Las cajeras ahora lo que tienen que saber es saber tratar al cliente, tener un sentido de la paciencia, porque es horroroso estar allí 8 horas, o sea, tienen otras muchas cosas que hacer que es saber sumar y restar, que esto se lo hace una máquina. Tienen que entender otras muchas cosas. ¿Dónde nos situamos? Yo no voy a decir dónde me sitúo yo, si queréis luego en la conversación ya lo hablaremos, pero de momento a mí me parece que las escuelas se tienen que situar, porque si no, no podemos hablar de innovación. ¿Dónde nos situamos desde el punto de vista de lo que es la metáfora organizativa básica de la escuela? ¿Dónde nos situamos? Nos situamos otra vez en la sociedad industrial, donde hay unos hechos, unos procedimientos que están bien articulados dentro de las asignaturas y nosotros los tenemos que traspasar a los alumnos, o sea, a los alumnos individuales, que son vasos vacíos, que no sabemos nada, que no saben nada, los tenemos que ir llenando. Tenemos que ir transmitiendo todos los valores y los niños que tienen que hacer es repetir de diversas maneras, como dicen los ingleses, the mode of delivery, o sea, la forma de hacerlo y da igual, puede ser con una, pues eso, la voz del fraile que explicaba en la escuela monacal o pues, en las escuelas coránicas, o la voz de quien ha hecho el EAO, que el chico pues pone la flechita o lo que sea, ¿no? O estamos hablando de otra metáfora organizativa de la escuela, donde el centro no es el profesor, sino que el centro y el protagonista es el alumno y la cooperación, y lo que importa es no repetir lo que otros han dicho, sino lo que importa